Vamos a comenzar la clase en esta mañana. Vamos a orar antes que nada. Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque en esta mañana tú nos das la bendición, Señor, de estar en este santo templo, Dios. Gracias por los hermanos que han podido llegar a esta hora, los hermanos que vienen de camino, y bendice a aquellos que no podrán estar con nosotros en comunión en esta mañana. Bendícelos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a buscar nuestra Biblia en Hechos capítulo 2. Y vamos a, este es el texto de oro, ¿verdad? Es Hechos capítulo 2, verso 40, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Si ustedes se fijan, son 4 actividades que hacemos en la iglesia, que por eso que en esta mañana vamos a estar escudriñando cómo, por qué a veces hacemos las cosas, por qué hacemos una santa cena, por qué estudiamos la palabra, por qué nos reunimos, por qué hacemos alabanzas en oración y asamblea. Eso es bíblico, todo lo que nosotros hacemos. El objetivo en esta mañana es afirmar que la práctica de las disciplinas espirituales es clave para el crecimiento espiritual del creyente y de la iglesia. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Esto que hemos hablado. El partimiento del pan, la mayordomía, las oraciones. Hay una acción pastoral de parte del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Esta acción pastoral es lo que hace que la iglesia crezca espiritualmente. El Espíritu Santo no nos deja solos. Todo y cada una de las cosas que la iglesia hace, el Espíritu Santo va a estar detrás de ello. Hablando de espíritu, ¿qué significa espíritu? Espíritu, hay 2 palabras, una en hebreo y una en griego. En hebreo la palabra es ruach en hebreo, y en griego neuma. Y esto designa un viento, un aliento de vida. Así que cuando la palabra habla del espíritu, está hablando de ese aliento de vida. Neuma, de ahí viene la palabra neumático, que decimos porque están llenas de viento, los neumáticos, o hebreo. Este signo de vida proviene de Dios, el creador y dador de la vida. También hablamos del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, este Espíritu de Dios se manifestaba solamente en los profetas y en los jueces. El Espíritu Santo no se derramaba sobre todo el mundo, solamente los jueces. Recuerden que hubo un periodo que los jueces eran los que podían gobernar el pueblo, y ahí tenemos a Sansón, ahí tenemos a Samuel, ahí tenemos a Débora, y entonces los profetas, que ustedes saben quiénes son, a esa gente el Espíritu Santo de Dios se derramaba sobre ellos y tenían una bendición especial. El resto del pueblo no. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se cumple la profecías que vienen desde el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, que habla de ese Espíritu de Dios que se iba a derramar sobre todo el mundo. Y entonces, ahí en el Nuevo Testamento se derrama primero en Jesucristo, cuando es bautizado, que desciende la paloma, que es símbolo del Espíritu Santo. Cristo es el primero. Luego se derrama sobre toda la comunidad de fe, la comunidad cristiana. Así que nosotros, a diferencia del Antiguo Testamento,
Tenemos la bendición de recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creíste. ¿Ustedes se acuerdan la predicación que tuvimos en verano? Cuando yo acepto al Señor como mi Salvador, el Espíritu Santo me bautiza. Vamos al análisis de la Escritura. Hechos capítulo 2, 32 al 33, y luego del 37 al 47, y otro montón de textos que tenemos que ir. Así que la iglesia tiene el Espíritu Santo como guía. La iglesia hoy en día, todos y cada uno, individualmente y como comunidad de fe, recibimos el Espíritu Santo. Históricamente, este libro que vamos a estudiar en esta mañana, siempre es bueno uno ver quién es el autor, a quién se le atribuye, y más cuando estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Así que se le atribuye a un gentil. Lucas era un gentil. Lucas no es judío. Lucas no es de los discípulos de los 12 apóstoles ni nada que ver. Lucas es una persona culta, griega, instruida, que siguió a los del camino y siguió a Pablo y anduvo con Pablo en los viajes misioneros. Y en esos viajes misioneros él aprendió un montón de cosas y fue a Jerusalén. Y entonces Lucas, que Pablo le llama el médico amado, quiere decir que cuando Pablo estaba enfermo, además de orar al Señor, ¿qué hacía? Búsquenme a Lucas. Lucas era el que cada vez que tenía dolencia, sabe que Pablo se estaba quedando ciego. Es una de las dolencias que se dice que ese es el aguijón que él habla. Tengo un aguijón que le he pedido al Señor y no me lo quita. Y a la carta de los Gálatas, si ustedes se fijan, dice, lo primero que dice es, en esa carta, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y todos los que estamos medio cegatos aquí, ustedes busquen las cartas viejas suyas, los escritos, y ahora todos escribimos más grandecitos. Pues Pablo le pasaba lo mismo. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Se escribió alrededor del año 62, más o menos. Hechos 2 narra uno de los eventos básicos de nuestra fe. Por eso es importante estudiar el libro de los Hechos. Habla cuando por primera vez el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes para convertirnos en una iglesia viva, santa y pujante. El texto narra cómo Dios cumplió la promesa de enviar su Espíritu Santo, derramarlo sobre cada uno de nosotros, bautizándonos en el Espíritu Santo, y cómo la iglesia recibió dones espirituales para capacitar la iglesia. Aquí hay dos textos. Ustedes dirán, ¿y por qué Lucas 1, 3 habla de un tal Teófilo? ¿Y por qué Hechos 1 también mencionan de nuevo al Teófilo mentado este? Teófilo aparentemente era un discípulo, era una persona holgada económicamente, al cual Lucas le dedica sus escritos. ¿Qué pasa? Se piensa que Lucas escribió un solo libro, en 2 volúmenes, volumen 1, volumen 2, que ya para el año 200 más o menos de la era cristiana, la iglesia decidió, mira, hasta aquí acaba el evangelio, vamos a ponerlo con los evangelistas. Aquí empieza la historia de la iglesia, vamos a ponerla como, o sea, lo que quiero decir es, esto no es la Biblia que usted y yo tenemos, no se escribió de esa forma. De hecho, no tenía capítulo, no tenía versículo. Eso se vinieron a escribir en el 1100, 1200, 1300. Así que
Lucas escribe un tomo enorme en 2 volúmenes. La iglesia decidió, los padres de la iglesia, mira, vamos a poner a este Lucas con los evangelios, porque se apega más a esta parte. Por eso es que entonces tenemos, y a Hechos lo pusieron como un intermedio, como un puente entre los evangelios y las cartas de los apóstoles, especialmente la de Pablo. Por eso que ustedes acaba el evangelio y rápido acaba Juan, rápido caen Hechos. Y usted dice, ¿por qué los separaron? Porque decidieron que era la mejor forma, más lógica de poder estudiar la palabra, pero es el mismo autor. De hecho, Lucas es el único gentil que escribe en el Nuevo Testamento. Todos los demás son hebreos: Mateo, Juan, Marco, Pablo, Pedro. Todos son judíos. El único que es gentil es Lucas, y tiene 2 de los libros más importantes. Lucas es médico y su formación lo había llevado a ser un buen historiador. Por eso es que mira cómo dice Lucas: me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo. Así que, Teófilo. Luego en Hechos 1 dice, en mi primer tratado, en mi primer libro, en mi primer escrito, pues Teófilo, yo me refería a las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Fíjate que entonces él mismo dice, el evangelio es de las cosas de Jesús. Ahora vamos a la iglesia. Por eso que entonces él dedica también este segundo tratado, pero aquí es lo que habla entonces de cómo la iglesia empezó a trabajar, vamos a decir. Así que, ¿quién es el autor de Lucas? Obviamente Lucas. ¿Quién es el autor de Hechos? Lucas también. Médico, historiador, era un erudito, o sea, una persona que sabía. De hecho, gente que no son cristianos ni seguidores de la religión cristiana aceptan y reconocen que desde el punto de vista histórico, Lucas son unos tratados excelentes, porque trata de ir el día, la hora, todo ahí en orden, como él mismo lo señala. Bueno, ¿qué es la promesa del bautismo en el Espíritu Santo? Desde el Antiguo Testamento viene esta promesa. Y entonces, Mateo capítulo 3, verso 11, Mateo, Juan el Bautista está bautizando. Y él llega el momento que Juan dice, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás bautiza en el Espíritu Santo. ¿Ven? Así que entonces, ya en Mateo 3, ya Juan el Bautista, que estaba el bautismo de agua, como él mismo dice ahí, yo bautizo en agua, bautismo de arrepentimiento, pero el que viene a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ya él tenía esa revelación. Juan el Bautista sabía que venía Jesús y que Jesús era el que iba a bautizar con su Espíritu Santo. Eso es Mateo. El Evangelio de Juan 1:33 recoge esa misma idea y dice, yo no lo conocía, dice Juan, son primos lejanos, pero el que me envió a bautizar, ¿quién envió a bautizar a Juan? ¿Quién? El Padre Celestial. Porque Juan el Bautista no se fue a bautizar porque le dio un día por él, déjame coger e irme al río allí a bautizar a la gente. El que me envió con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y a quién se refería Juan el Bautista? A Jesús, que cuando viera la paloma descender, el Espíritu en forma de paloma, y se permanecía ahí es que entonces él
Así que tenemos que Mateo y Juan Juan el Bautista, de que viene alguien y que ese alguien es Jesús, que es el que viene a bautizar. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, ya estamos en el libro de los Hechos. Capítulo 1, sabemos que Hechos lo escribió Lucas, que es gentil, el único libro de Lucas y Hechos escrito por un gentil. Que uno diría, uno de los evangelios escrito por un gentil. Pues sí. Mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa de ¿quién? Del Padre. Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Así que entonces, ¿cuándo se da esto? Los apóstoles, Cristo ha sido crucificado, Cristo resucitó, les dice, no se vayan, ¿verdad? Sino que me esperan. ¿Y dónde estaban ellos? En Jerusalén. Que no se vayan de Jerusalén. Y el Señor estuvo ¿cuántos días apareciéndole? A ver quién se acuerda. 40. Cuando usted no sepa un número en la Biblia, busque 40. 40 es el número perfecto ahí. 40 días que estuvo apareciéndosele hasta que ascendió a los cielos, ¿verdad? Ese capítulo 1 de Hechos nos dice, esperen la promesa. Como saben, Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que entonces, lo mismo que dicen los evangelios, ahora el Señor, en voz de Él, se lo está diciendo a los discípulos que son hebreos, que están en Jerusalén, que están asustados, que están encejados. Tiene que haber una conversión para ese grupo que están muertos de miedo, que están locos. Ya ellos estaban locos por largarse de allí de Jerusalén, irse bien lejos, ¿verdad? Así que Juan bautizó en agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados. Y entonces, verso 8, ¿qué dice? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos. Aquí en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Así que, ¿cuál era el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Capacitar la iglesia. Y es lo que hace el Espíritu Santo, nos capacita. Hechos 1, esa promesa se vuelve más clara. De acuerdo al 1:3, Jesús estuvo, los que le dije, 40 días, hasta que Jesús ascendió a los cielos. En el verso 8, Él les dice a los discípulos que el Espíritu Santo les daría poder para testificar. Así que el Espíritu Santo nos da la capacidad, nos capacita para nosotros poder. Y entonces se da un fenómeno, la venida del Espíritu Santo y las lenguas nacionales. Lenguas nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Idioma. El fenómeno que se dio allí fue lenguas nacionales. El día de la fiesta de Pentecostés encuentra a la iglesia, ¿qué estaban haciendo? Jugando, orando, temprano en la mañana. Y Dios procedió a derramar su Santo Espíritu sobre la iglesia. ¿Cumplimiento de qué? Promesas del Antiguo Testamento y lo que dice Juan el Bautista y lo que dijo Jesús. La iglesia estaba muerta de miedo, encejadito, en el aposento alto, ¿verdad? Que estaban allí bien asustados. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es el día de Pentecostés? Penta es 5. El día 50 después de la Pascua. Era 50 días después de la Pascua. Todos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo, como un fuerte viento, vino del cielo y sopló y llenó la casa donde se encontraban. Si usted se fija, y vamos al Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descendió sobre el monte Sinaí, ¿qué hubo allí?
lo mismo. Un estruendo, un terremoto en el Sinaí, cuando descendió el Espíritu. Un fuerte viento vino del cielo. Y allí en el Sinaí, ¿cómo se le llama esto? La Shekinah o la Shekinah, que es la gloriosa presencia de Dios en el monte Sinaí. ¿Cómo se manifestó? Truenos, relámpagos, chispetazos de fuego. Pues lo mismo pasó aquí. Dale el susto que debió haber tenido esa gente. Que de momento esto se mueve como los terremotos que tuvimos. Y lenguas de fuego se le paran encima de cada uno. Y un viento. La palabra se traduce griega resoplido, un aliento, un viento. O sea que fue algo espectacular. Entonces aparecieron unas lenguas. La palabra griega es glosa, como de fuego. Y glosa significa idiomas, lenguas. Como de fuego, fuego es pur. Se repartieron, eran como chispetazos eléctricos en la cabeza de cada uno. Y fueron a posarse. Posarse es penetrar en el cuerpo de cada uno. La palabra, cuando uno busca el griego, katsizo, es llegó y entró a tu ser. ¿Ven? Eso no era de una lengüita de un cantazo eléctrico, un chispetazo eléctrico acá, sino dentro del ser. Pentecostés es una fiesta judía, se observa 50 días. Así que Penta es 5. El Penta, lo que son atletas, ¿verdad? Se compite en 5 eventos. Pues aquí. Y era una fiesta, también se le llama la fiesta de las cosechas, donde se ofrecían los primeros frutos de la tierra. En otras palabras, Pentecostés es una fiesta que ocurre 50 días. Pentecostés significa 50º. La verdad es que ahora nosotros hablamos del Pentecostés y el Pentecostés. ¿Y lo asociamos con qué? Con el Espíritu Santo, y celebramos la fiesta del Pentecostés. Pero esto es una fiesta judía, se celebraba a los días 50, días después de la Pascua, 50º. Los judíos celebraban en Pentecostés como la fiesta, también se le llama fiesta de la semana, porque 7 por 7, 49. Y decía, después de esas 7 semanas, el próximo domingo. Por eso es que Pentecostés cayó domingo. Porque recuerden que los judíos celebraban ¿qué? Los sábados. 7 por 7, 49. El día 49 era un sábado. Y el día domingo cayó. Primer día de la semana cayó el Pentecostés. De ahí empezaron los cristianos a decir, vamos a celebrar nuestros cultos, nuestras reuniones, primer día de la semana. Y el primer día de la semana partían el pan, cuando dice la Biblia ahí, no era el lunes, es el domingo. Así que ustedes se fijan de dónde la iglesia cristiana, pues adora los domingos, porque nuestro Pentecostés fue un domingo. ¿Estamos claros? No hay duda. Así que si alguien te dice, no, que hay que adorar sábado, digo, pues síguelo. ¿A ti te gusta adorar sábado? Síguelo tú. Pero yo soy pentecostal y me gusta ir al día de Pentecostés. También se le llama la fiesta de las cosechas o la fiesta de las primicias. Contaréis, dice el Levítico, 7 semanas desde el día del sábado, síguelo por ahí, hasta el día siguiente al 7º sábado. Contaréis 50 días. O sea, eran los 7 sábados, tenemos 49, y al otro día, primer día de la semana, mi Pentecostés. Y ese era el día que ellos estaban. Y se ofrecía ese día el nuevo grano. Esto es una fiesta judía, ¿verdad? También se le llama el día de las primicias. ¿Ustedes han oído la ofrenda de las primicias? ¿A alguien le han pedido la ofrenda de las primicias? No, nadie. Pues dichosos ustedes.
Sí, por eso, pero que mira cómo es esto, Vilma. En una ocasión nosotros estábamos en Estados Unidos y fuimos a una iglesia y les pidieron las primicias. Completito, eso mismo, le pedían el cheque. En aquella iglesia te decían, ahora en enero vamos a celebrar las primicias, la fiesta de las cosechas, y te exigían que llevara el primer chequecito que te ganabas en enero, había que entregarlo a la iglesia. Y yo recuerdo la esposa del pastor atreverse a decir, Mariani, si vas y cambias el chequecito, no, eso no es válido, eso al Señor no le agrada, tiene que traerlo completito. Así es para que ustedes vean cómo, por eso es que la iglesia tiene que instruirse, la iglesia tiene que estudiar la palabra. Mira cómo le tergiversan para sacar beneficio. Hay iglesias que te piden el primer chequecito, las primicias. Bueno, esto es una fiesta judía donde se le llama la fiesta de las primicias. Entonces, todos ellos fueron llenos, dice ahí, del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, según el Espíritu lo llevaba. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos de todas las naciones. En otras palabras, habían, vamos a decir, pues allí griegos, romanos, turcos, egipcios, asirios, de todos lados. De hecho, el libro de los Hechos dice de dónde eran. Y al escuchar aquel estruendo, la multitud se juntó cuando vieron que el aposento alto estaba temblando y aquel revolú. Fueron para allá, se vieron confundidos porque oían hablar en su propio dialecto. La palabra griega que se traduce aquí, propia lengua, ya no usa glosa, usa dialecto. En otras palabras, se sorprendieron que yo soy francés y oía a Pedro predicando en francés. Yo soy griego y oía a Pablo hablando griego. El otro en latín, el otro persa, en arameo. O sea que eran lenguas, lenguajes, idiomas, lo que se habló allí. Y eso fue lo que sorprendió a toda aquella gente. Estaban atónitos, maravillados. Fíjense, no son estos galileos. ¿Y cómo es que lo oímos hablar en nuestro dialecto materno? ¿Cómo si estos son galileos? Analfabetas la mayoría de ellos, pescadores. Y mira cómo hablan mi idioma. Perfecto que yo los oigo y los entiendo. Y los cretenses árabes y así por nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Estaban atónitos, perplejos. ¿Qué significa esto? Pero habían a otros que decían, mira, es que están borrachos y lo que están hablando es un disparate. Por eso es que siempre hay, ¿verdad? Están llenos de mosto, la palabra es gleucos, de ahí viene glucosa, azúcar, era azúcar fermentada, en otras palabras, están borrachos de bebidas. Los gentiles también, porque esto es en la iglesia, esto fue a los judíos. ¿Y qué pasa con nosotros, que somos los gentiles? ¿A nosotros también nos llegó el Espíritu Santo? Pues sí, Pedro y Cornelio. Ahí tenemos, ustedes se acuerdan cuando Pedro tiene aquella visión, que él veía un manto, unos animales, y el Señor le decía, Pedro, mata y come. Y él decía, ¿cómo estos son animales inmundos? ¿Cómo yo me voy? Y el Señor le dice, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Y entonces ahí Pedro entonces tiene el llamado de ir a donde Cornelio. Cornelio es un centurión y tenía a cargo de una que se llamaba la italiana o el italiano, una compañía de soldados. Y mientras dice allí, eso es el verso 10:1. Allí entonces Pedro fue y después que se da un diálogo que ustedes lo van a leer después con calma, vamos al verso 44, dice que mientras Pedro hablaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
el Espíritu Santo cayó sobre todo aquella gente gentil, los soldados y todo el revolú de gente que había allí. Y entonces los judíos que estaban circuncidados, que se creen más puros que nadie, decían, y que habían acompañado a Pedro, estaban bobos, atónitos. ¿Cómo que los no judíos también reciben el Espíritu Santo? Eso los chocó porque ellos creían que la invitación a esta fiesta era para ellos nada más. De momento ven a estos gentiles y los oían hablar en lenguas, igual que lo que pasó al principio con los hebreos. Y entonces el agua, signo externo y visible del bautismo. En Hechos 10:47 dice que Pedro, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que han sido bautizada por el Espíritu Santo? Ahora se viró la cosa. Pedro dice, ¿cómo si esta gente ha recibido el Espíritu Santo? ¿Qué les impide que ahora les echemos agua? Así que el bautismo en agua es un signo externo y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Así que Pedro procedió a predicar un sermón que no solo explicaba porque un grupo de campesinos y pescadores sin escuela estaban hablando idiomas difíciles, sino que también afirmó que Jesús de Nazaret es Señor y Cristo. O sea que en ese discurso, esa prédica, eran dos cosas. Uno, se quedaba maravillado la gente de cómo era posible que esta gente se le pudiera entender, ¿verdad? Y lo otro, que él dice que Jesús es Señor y el Cristo. Así que sepa usted ciertísimamente, dice el 2:36, toda la casa de Israel, todos los hebreos, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El 37, ellos le dicen, ¿y qué debemos hacer? Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y entonces recibiréis. ¿Cuál es la dinámica? Arrepentimiento y creer en Cristo. Y así el bautismo. Eso es para que veamos que porque nos bautizamos en agua, ahí no recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo cuando creemos que el Señor viene a morar en nosotros. Así que la afirmación que mientras Juan el Bautista bautizaba en agua, Jesús bautizaría en el Espíritu, se cumple con estos bautismos de Pentecostés para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Verso 39, porque la promesa es para ustedes y sus hijos, y el Señor nuestro Dios llama. En otras palabras, la promesa de recibir el Espíritu Santo, ¿para quién es? Para todo el que Dios llame. Y nosotros todos somos llamados, fuimos llamados. No hay que ser judíos, nosotros somos gentiles. Digo, al menos que alguno de ustedes tenga, ¿verdad? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron 3,000 por un solo. Este texto de 1 Corintios es bien importante, bien importante. 12:13, por un solo espíritu, ¿quiénes fueron bautizados? Dice ahí, todos, y todo es todos, tú, yo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo para ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vilma. Fuimos sellados porque después de creer y ese bautismo viene el sello. Esto es propiedad privada. Así, lo mismo los esclavos, libres y todo se nos dio a beber un mismo espíritu. En otras palabras, y esto yo lo prediqué en verano
y hágalo recalco. Es que el bautismo es, bautizar es que te echan, te lavan de arriba abajo. Después de creer, eres bautizado, y como dice la hermana Vilma, somos sellados. Después de ese sello sigue creciendo. Después vienen los dones, y después vienen los que se le dio, dice Corintios, por lo menos uno a cada uno. Y luego viene la llenura. Uno tiene que seguir buscando cada día más. Bautismo es bautizar, lavar. ¿Lavar en qué? En la misericordia, la gracia, el perdón de Dios y su fuego purificador. Así que, y el 2:42, que dice, y perseveraban en qué? 4 cosas hay ahí, 4 cosas. Y fíjense que lo hacemos en esta iglesia, ¿verdad que sí? Número 1, doctrina. ¿Verdad que estamos? Esto es la didaché. Estamos en la doctrina, perseveramos en la doctrina cristiana, la enseñamos, la estudiamos la palabra. Luego la coinonía, esto es coinonía, reunirnos a estudiar la palabra, luego vamos a adorar, luego vamos a orar, luego predicar la palabra. Comunión, que es la coinonía, luego el partimiento del pan, clasis. El partimiento del pan era que en la iglesia primitiva era parte, la Santa Cena, era parte de una cena comunal. Pero llegó el momento que eso no era factible y se quedó solamente pues el partimiento del pan, las copas de vino, etcétera. Pero inicialmente, de hecho, si usted lee Corintios, ¿qué dice Corintios en cuanto a esto? Pablo reprende a la iglesia en Corintios. ¿Por qué? Porque se reunían para partir el pan y la cena comunal esta, el ágape. ¿Y qué pasaba? Algunos se llegaban primero, se comían todo, se bebían todo. Cuando venían otros hermanos se quedaban sin comer. O sea que siempre ha habido problemas. Y las oraciones. La oración es la cuarta, ¿verdad? O sea que tenemos enseñanza, la palabra, la reunión, la Santa Cena y luego la adoración. Entonces, nótese, la primera característica de estos creyentes era perseverar en la doctrina de los apóstoles, el amor por el estudio. Por eso es bueno estudiar la palabra para yo saber que estoy en lo correcto. Y el primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? Domingo, ¿verdad? Que fue el día que ocurrió el Pentecostés. Se reunían para partir el pan. Cuando uno lee esto en Hechos 27, esta es una historia lo más curiosa. Pablo estaba predicando y al otro día tenía que salir de Troas donde estaban. Y ya eran las 2, 3 de la mañana y todavía seguía, dale que dale. Y había que partir el pan. Y hubo un muchacho joven, Éutico, que significa afortunado, yo no sé, se cayó de un tercer piso. Y cuando llegó abajo, llegó muerto. Ustedes saben que Pablo lo resucita. ¿Y qué hizo Pablo después? Se trepó de nuevo a predicar y partió el pan. O sea, no interrumpieron la Santa Cena por un muchacho que se había matado. Claro, estaba allí Lucas, estaba Pablo. Una de las prácticas de la iglesia fue partir el pan, la cena del Señor o Santa Comunión. O la comida en comunidad, que es la que les estaba explicando. Primera de Corintios, el que quiera ir y saber un poquito más, cuando los pastores o el que da la Santa Cena, ¿dónde está leyendo? Primera de Corintios 11:23. Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Y qué hizo? Lo bendijo y dio gracias. De ahí viene Eucaristía, Eucaristesai. Dio gracias. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. ¿Ustedes se acuerdan que aquí había un mantel que decía, en memoria de mí? Eso hace años.
en memoria de mí. Eucaristesai. Y habiendo dado gracias, eucaristeo. Así que vamos para el frente. Eucaristeo es Eucaristía. Por eso los hermanos católicos hablan de la Eucaristía, porque es la Santa Cena. Ellos le dan otras connotaciones, otras interpretaciones, pero ahí tenemos la palabra Eucaristesai, gratitud, dar gracias, porque cuando partimos el pan, levantamos la copa, damos gracias al Señor. Voy a avanzar aquí porque ya yo creo que ya nos queda muy poco, si no se pasó ya. Vamos entonces. Ok, resumiendo por último, dice que las prácticas que unieron a la iglesia primitiva ese día que recibieron en el Pentecostés, que recibieron el Espíritu Santo, en Hechos 2, al 40 y tanto que estudiamos hoy, se convirtieron en las disciplinas espirituales que llevamos a cabo en la iglesia. ¿Cuáles son? 1, el estudio de la Biblia. La Biblia hay que estudiarla, la Biblia hay que leerla, venir a las clases bíblicas, a los estudios bíblicos, adoración. Ya mismo vamos a entrar en adoración, ya el grupo de adoración ya está, porque eso es parte de nuestra disciplina. El partimiento del pan. Cuando haya el partimiento del pan, nosotros lo hacemos una vez al mes. Esta gente lo hacían todos los días prácticamente. Y después pasó a ser el primer día de la semana. Y así se fue esparciendo. Y la mayordomía, que es una de las características más importantes, se reunían para la cena del Señor, partir el pan y orar. Y la mayordomía, que es cómo manejamos nuestros recursos. Recurso tiempo, recurso dinero, recurso habilidades, etcétera. Así que la iglesia que vive en el poder del Espíritu practica todas estas disciplinas. Gracias al Señor, esta iglesia las practica. Crece de manera integral. Integral quiere decir numérica, pero más importante, espiritualmente. Una iglesia no es tanto el número, es que espiritualmente crezca. Así que esto es el paso. Primero, creer. El día que usted cree, el Espíritu Santo viene y lo bautiza. Ese creo, me bautiza, me sella, como decía la hermana Vilma, me reparte dones. Y por último, viene la llenura, que esa me toca a mí. Eso nos toca a cada uno de nosotros, buscar ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Dios misericordioso, te damos gracias por revelar tu amor y tu poder a toda la humanidad a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de la acción pastoral del Espíritu Santo. Ayúdanos a mantener en contacto contigo a través de la práctica de estas disciplinas espirituales en el contexto de esta comunidad cristiana de la primera iglesia bautista de Ponce. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. La semana que viene empezamos la segunda unidad, llamados para alabar a Dios. Y nada más y nada menos que vamos el domingo que viene a estar en el Salmo 100. Así que a leerlo y a estudiarlo, que es una disciplina espiritual importante. Dios les bendiga, Dios les guarde.